¿Qué tienen en común un doble suelo, un hombro cabeza a hombro y una persona que ha vuelto con su ex? Que repiten los mismos patrones. Y si aprendes a identificarlos, puedes evitar errores o aprovechar oportunidades. Imagínate que puedes predecir si una acción va a subir o bajar solo viendo el gráfico. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues déjame contarte algo que te va a volar la mente. En 1929, justo antes del gran crash o el crash más famoso de Wall Street, muchos gráficos mostraban patrones de doble techo y estos patrones gritaban peligro, salgan de ahí, pero muy pocos fueron los que supieron leer esos patrones. Por el momento, olvídate de los chismecitos que te cuentan las velas japonesas, eso fue la semana pasada. Hoy vamos a por las grandes conspiraciones, el doble suelo, el doble techo y el hombro cabeza a hombro. Hoy vamos a descifrar los códigos secretos más poderosos del mercado, los patrones de precio. Vas a aprender a reconocer figuras que son como las huellas dactilares del mercado, del precio, únicas e inconfundibles. En este video vamos a revisar los 3 principales patrones que aparecen antes de los grandes movimientos. Y no es magia, es pura psicología de masas y con gráfico incluido. Bienvenidos a un nuevo video de Molinversiones, donde convertimos el análisis técnico en algo tan divertido como ver memes en el trabajo. Así que ponte cómodo, agarra un cafecito y prepárate para decodificar los mensajes secretos del mercado. Y quédate hasta el final porque te voy a contar el peor error que cometen el 90% de los inversionistas cuando usan patrones como estos. Spoiler, tiene que ver con la paciencia. Empecemos. Definición y contexto. A diferencia de las velas japonesas que vimos en el video anterior, y si no lo has visto, aquí te dejo el video, corre a verlo, los patrones del precio son como las constelaciones del trading. Necesitas conectar varios puntos para ver la figura completa. La clave aquí es que a diferencia de las velas japonesas que nos dan señales en el corto plazo o por sí solas, los patrones de precio son como las grandes novelas del mercado. Se desarrollan en capítulos y nos cuentan una historia completa, incluyendo la oferta y la demanda. Piensa en esto, si las velas japonesas son palabras, los patrones de precios son oraciones completas. Te cuentan una historia más larga y detallada de lo que está pasando en el mercado. Como decía Mark Twain, el escritor de las aventuras de Tom Sawyer, la historia no se repite, pero rima. Los patrones de precios son formaciones gráficas que se crean durante semanas o meses y nos ayudan a identificar posibles cambios de tendencia o continuaciones, ya que reflejan la psicología colectiva del mercado. Es como leer la biografía completa del precio en vez de un solo tweet. No estamos hablando de adivinanza, sino de reconocer la firma del mercado. Y estos patrones a menudo suelen venir al final de una tendencia, ya sea alcista o bajista, y te están anunciando que posiblemente se venga un giro. Patrones de precio. Los patrones de precio no son infalibles, pero bien usados pueden darte ventaja. Ahora aprendamos los principales patrones de precio. Vamos a revisar los 3 más clásicos: el doble suelo, el doble techo, el hombro cabeza a hombro y una pequeña variación de ese que es el hombro cabeza a hombro invertido. El doble suelo es un patrón alcista que se forma después de una tendencia bajista. El precio cae, encuentra un soporte y rebota. Ese sería el primer suelo. Luego que ha rebotado, vuelve a caer más o menos a la misma altura o casi a la misma altura y vuelve a rebotar, lo cual formaría el segundo suelo, para finalmente después de este segundo suelo despegar hacia arriba. Es la señal que el mercado nos da para decir: aquí se acabó la fiesta de los osos, es hora de comprar. Imagínate que estás en el gimnasio y ves a alguien tratando de levantar una pesa súper pesada. La primera vez no puede, la segunda vez tampoco, pero la tercera vez la levanta. Eso es exactamente lo que pasa con el doble suelo. Características del doble suelo: se forma después de una tendencia bajista, forma 2 mínimos similares con un pico intermedio. El precio toca un nivel de soporte, rebota, baja de nuevo al mismo nivel y rebota con más fuerza, formando lo que parece una W. La confirmación en este patrón llega cuando el precio rompe la línea del cuello o la línea del pico de la W, señal de compra. Otra característica es que es una señal alcista, el mercado no quiere bajar más y es ideal cuando el volumen aumenta incluso un poco más en la segunda subida, mandándote el mensaje que los compradores están con más fuerza. La psicología detrás de este patrón es un rechazo claro a seguir cayendo. Cuando viene la primera bajada, todos los inversores piensan: auxilio, el mundo se va a acabar. Cuando rebota, todos comienzan a pensar: bueno, tal vez no era tan malo, no nos fue tan mal. Y viene una segunda bajada donde la gente, los inversionistas dicen otra vez no. Así es como se juegan las emociones en las inversiones. Pero luego viene el segundo rebote que nos dice: ya estuvo bueno, ahora sí nos vamos para arriba. Es como cuando intentas despertar a tu hermano los domingos. La primera vez gruñe, la segunda también, pero la tercera ya se levanta molesto, pero despierto. Es una zona de fuerte soporte. Los compradores están listos para saltar. Y las reglas
reglas de oro con este patrón es que la distancia entre los dos suelos no debe ser muy distante, si no pierde la forma de la W. Y la otra regla de oro con este patrón es que si el segundo suelo está mucho más abajo del primer suelo, ya no es un doble suelo, es una escalera bajando. El doble techo es un patrón bajista que aparece luego de una tendencia alcista. El precio sube, encuentra una resistencia y retrocede. Ese es el primer techo. Luego vuelve a subir al mismo nivel, formando el segundo techo, para finalmente caer como piedra. Es una clara señal de que los toros o los compradores están agotados. Si el doble suelo es la pelota que rebota, el doble techo es como cuando intentas subir una montaña 2 veces, pero te quedas sin oxígeno justo antes de la cima. El doble techo es el primo pesimista del doble suelo. Es como ese amigo que siempre te dice, esta vez sí voy a ir al gym, pero nunca va. Dentro de las características del doble techo tenemos: se forma después de una tendencia alcista. 2. Forma 2 picos al mismo nivel, haciendo que el precio no logre vencer la resistencia. El precio llega a un nivel de resistencia, baja, vuelve a probar el nivel de resistencia y termina cayendo. A diferencia del doble suelo, este patrón parece una M. La confirmación en este patrón llega cuando el precio rompe el mínimo intermedio, o el valle de la M, la bajada de la M. Es una señal bajista que indica que la fiesta terminó. En la psicología detrás de este patrón es como cuando llega el primer pico y todos piensan, estamos en la cima, esto va a seguir para arriba, viene una bajada y dices, ok, tal vez esto necesita una pequeña corrección, un respiro para seguir creciendo. Luego viene el segundo pico y de nuevo estás diciendo, bien, to the moon, nos vamos a la luna, para llegar al mismo nivel de resistencia, fallar y en ese momento todos decir, bueno, de aquí parece que no vamos a pasar, y los inversores comienzan a vender. Cuando ves este patrón, representa agotamiento alcista y una posible reversión bajista. Imagínate que intentas abrir un frasco súper apretado, lo intentas la primera vez, no puedes, lo intentas la segunda vez y te das cuenta que ya es imposible, ¿no? Y lo dejas. Y te pones a pedir ayuda o buscas un abridor de frasco. En este patrón, las reglas de oro que tenemos que tener en cuenta es que si ves que el volumen es alto en el segundo pico, cuando ya falla la segunda vez, es como que el mercado te estuviese gritando, no pudimos, vámonos. Y si rompe la línea de soporte dándote la confirmación, es hora de vender. Como dijo Warren Buffett, sé miedoso cuando otros son codiciosos. El hombro, cabeza, hombro o HSH es un patrón de reversión bajista que se forma en la cima de una tendencia alcista y tiene una apariencia muy particular. Un primer pico, un pico más alto que vendría a ser la cabeza. El primer pico es el hombro, el segundo pico la cabeza y el tercer pico es muy similar al primero, haciendo el segundo hombro y terminando de formar el patrón. La línea que une los valles o los picos en estas formaciones se llama línea de cuello o neckline por su nombre en inglés. Cuando el precio rompe esa línea de cuello es señal definitiva de que tienes que vender. Es la confirmación de tu patrón. Este patrón tiene un nombre tan raro que parece un ejercicio de yoga, pero es posiblemente el patrón de reversión bajista más confiable que se tenga dentro de los patrones de precio. Es como el Messi de los patrones técnicos. Las características del hombro, cabeza, hombro son: tiene 3 picos. Los 2 laterales son más bajos que el del medio, formando el hombro, cabeza, hombro. 2. Se forma después de una tendencia alcista. Tiene una línea de cuello que conecta los 2 valles. Y 4. La confirmación llega cuando el precio rompe la línea de cuello hacia abajo. La anatomía de este patrón es bastante sencilla porque parece bastante a su nombre. El hombro izquierdo se forma con el mercado creciendo y haciendo el primer pico. No llega a bajar hasta los niveles del inicio del pico, se queda un poco más arriba. Para la cabeza, el mercado sube aún más formando un pico más alto y luego el mercado intenta subir de nuevo, pero ya no tiene fuerzas y forma el segundo hombro, rompiendo la línea del cuello y terminando de formar el patrón. Finalmente es cuando todo se viene abajo porque representa una reversión bajista. La psicología detrás de este patrón es como cuando se va formando el hombro izquierdo, todos estamos contentos, bien, que siga subiendo, se forma la cabeza y ahí estamos más contentos, decimos somos invencibles, de aquí nadie nos para, y luego viene el hombro derecho que nos dice, oye, algo está pasando, ¿por qué no hemos llegado de nuevo al máximo? Y ahí sí estemos gritando, Mayday, Mayday, todos a los botes salvavidas. Es como cuando estás en una fiesta y al principio está todo divertido, todo bien, ese es el hombro izquierdo, luego se pone súper buena la fiesta, formando la cabeza, sin embargo pasando las horas, la fiesta comienza a decaer formando el segundo hombro, para que cuando se rompa la línea del cuello dando la confirmación, todos se vayan a su casa. Este patrón también es uno de los más confiables, pero siempre confírmenlo con volumen. Si viene acompañado de un volumen, es bastante probable que este patrón se cumpla. Como reglas de oro para tener en cuenta con este patrón, en este caso más que reglas de oro tenemos señales de alerta, ya que este patrón parece un monstruo de 3 cabezas, pero en realidad es una sombra o fantasma bajista. Si ves que se va formando una estructura con un hombro, se va formando la cabeza, todavía espera a ver qué ocurre con esa segunda subida. Muchos compran en la cabeza pensando que van a seguir subiendo y lamentablemente se dan con la sorpresa que la acción se viene para abajo. Finalmente tenemos un plot twist, una variación
variación del hombro cabeza hombro, que es una figura que también se da pero al revés y es súper alcista. Es exactamente igual al hombro cabeza hombro, pero volteado. En lugar de 3 picos hacia arriba, estos los tiene hacia abajo, donde el del medio o lo que era la cabeza es el más profundo, el que más lejos cae. Es como si el mercado te dijera, bueno, ya tocamos fondos 3 veces, ahora sí es hora de ir para arriba. En este tipo de patrón o en esta variación del patrón, la confirmación llega cuando el precio rompe la línea del cuello pero hacia arriba. Este es el patrón favorito de los value investors porque les dice, oye, esta acción ya tocó fondo y está lista para despegar. Errores comunes al leer patrones de precios. A continuación revisaremos los principales errores al usar patrones de precio. Error 1, forzar los patrones. Oye, esto se parece a un doble suelo y no es así si tienes que forzar la vista para ver el patrón. A veces por el hecho de invertir queremos o vemos patrones donde no los hay. Si el patrón no está claro, no inventes, sea objetivo. 2, ignorar la temporalidad o el time frame. Un doble suelo en un gráfico de 5 minutos no tiene el mismo peso que si fuese en un gráfico de un día o una semana. Mientras más larga es la temporalidad o el time frame que utilices, más confiable va a ser los indicadores que encuentres. Error número 3, no esperar confirmación. Como lo hemos repetido durante todo el video, siempre confirmen tanto las velas japonesas como los patrones de velas como los patrones de precio. No esperar la confirmación es como invertir solo porque en una empresa te gusta el logo. Ni un doble suelo ni un doble techo vale si no se rompe la línea del cuello. No seas ansioso. Y el error número 4 es ignorar el volumen. Ya lo dijimos, el volumen es clave. Un patrón sin volumen es solo un dibujo bonito. Pregunta interactiva. Y para la pregunta interactiva de esta semana, coméntanos, ¿cuál de estos patrones has visto en tus análisis? ¿Te han ayudado a tomar decisiones? Déjamelo en comentarios. Conclusión. Ahora tienes en tus manos 3 de las herramientas más poderosas del análisis técnico. Úsalas con sabiduría, siempre con gestión del riesgo y nunca como una sola fuente de información. Como dijo Peter Lynch, saber qué hacer cuando todos están asustados es la clave del éxito en la bolsa. Recuerda, los patrones no son magia, son psicología colectiva convertida en gráfico. La codicia, el miedo, la esperanza, todas estas emociones han creado patrones durante siglos y si aprendes a leerlos puedes invertir con más seguridad y mucho menos drama. Como dijo Jesse Livermore, el juego nunca cambia, solo cambian los jugadores. Y ahora tú tienes nuevas cartas en la mano. Estos patrones de precios son como mapas del tesoro. Te muestran dónde podría estar el oro, pero tú tienes que hacer el trabajo de excavación. Si este video te ayudó a entender mejor cómo funciona el mercado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y si conoces a alguien que necesita dejar de adivinar para empezar a analizar, compártele este video. Y prepárate porque en el siguiente video de Molinversiones vamos a ver cómo combinar estos patrones con volumen para tener señales mucho más poderosas. Ahí vamos a aprender a separar las señales reales de las falsas alarmas. Nos vemos, así que como siempre, recuerden, la mejor inversión es en tu educación financiera.